Bueno, entonces seguimos en la clase número 3, y vamos en el punto número A del punto 2, ¿verdad? Vamos en el punto A. En la ley se prohíbe mezclar las semillas de diferente género o clase, ¿correcto? ¿Estamos ahí? ¿Ya se conectaron ahí? Punto 2. Punto 2, A. En la ley se prohíbe mezclar las semillas de diferente género o clase, ¿correcto? Entonces podemos ver que hoy en día esa ley se está quebrantando en lo natural. Porque aquí el Señor estaba hablando en algo natural, ¿cierto? Aquí decía que hilo no se podía mezclar con otra clase de hilos, que otro fruto no se podía mezclar con otra clase de frutos. Por eso, si nosotros vemos en alguien consciente del cultivo, usted no ve plátanos mezclados con papaya, mezclados con aguacate, sino que usted ve un cultivo de plátanos, 7 plátanos. ¿Por qué? Porque aún se respeta eso todavía y hay un misterio detrás de todo eso, ¿verdad? Hay un misterio porque usted sabe que todo árbol no da la misma frondosidad, no es el mismo alto, unos se riegan, otros crecen para arriba, otros se abren, ¿sí? Entonces aún en eso hay un misterio. El Señor enseña que en lo natural, muchas cosas de lo natural se reflejan o son notorios en la parte espiritual. Por eso dice que de lo invisible se creó lo visible. Por eso aún Moisés, cuando sube al cielo, el Señor le dice que hiciera conforme a lo que había visto en el cielo, en este caso el tabernáculo de Moisés, ¿correcto? Entonces podemos hacer muchas analogías en lo que es realmente en las cosas espirituales como es las cosas naturales. Amén. Por eso siempre he dicho que mucha gente le atribuye orden a Satanás. Que Satanás es ordenado, que es su reino, que es ordenado, que no hay división. No, mentira, porque Satanás, la misma semilla que tiene Satanás, la tiene la gente que no ha nacido de nuevo. Y usted puede mirar que hay nación contra nación, entre la misma familia se matan, los esposos matan a las esposas, etcétera. Entonces podemos ver que muy probablemente, estamos seguros de que el reino de las tinieblas es así. Lo que pasa es que él tiene su posición de poder y su yuga y esclaviza a todos estos, aún ángeles caídos que también están bajo su poder. Ellos no operan bajo su libertad, sino que operan bajo un régimen malo, malvado, que es el régimen de Satanás, porque ellos le creyeron a su mentira, ¿correcto? Ellos creyeron que él se iba a volver Dios, y bueno, una historia bien tremenda, que no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces podemos ver que en Levíticos 19:19 nos habla que aún no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Y ahora vemos que la humanidad está quebrantando todo en la palabra de Dios. Todo en todo. Ahora no solamente no se mezclan hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino que animales también con zoofilia y toda esa vaina, que es algo, verdad, aberrante, que oramos para que la juventud sea guardada, porque realmente el diablo está apuntándole mucho a la juventud para dañar todo lo que el diseño de Dios dice. Entonces en el B, ¿cuál fue la razón de esta ley o el porqué de esta ley? Vamos a mirar Deuteronomio, ahí está. Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas. O sea que un cultivo de uva no podía estar la uva, mango, yuca. No. Era un mismo cultivo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos quería mostrar que las mezclas eran eran dañinas, que las mezclas dañaban todo lo que usted hacía en su vida. Por eso, cuando usted está casada con su esposa o con su esposo, es con su esposa, con su esposo, no una mezcla entre amante, esposa, novia y etcétera, etcétera. Y usted ve que esa mezcla, ¿qué pasa? Daña la relación, ¿verdad? Daña la relación. Entonces es muy importante siempre hablar que el orden de Dios siempre era que todo fuera con su orden, con su semilla, con su fruto, con todo. Y él dijo que él vio que era que era bueno. Dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, semillas de 2 clases, no sea que se pierda todo el fruto, tanto la semilla que sembró como el fruto de la viña. Entonces ahí podemos ver que cuando nosotros hacemos mezclas entre las obras de la carne y las obras del espíritu, a la larga vamos a tener el resultado de
de pérdida, de corrupción, de muerte. Por eso nosotros tenemos que crecer en una vida espiritual, porque la Biblia también nos enseña que un hombre de doble ánimo, nada puede obtener, porque un día quiere y mañana no quiere, y así se la va a pasar toda la vida, y a la larga nunca va a hacer nada en la vida. Por eso también nosotros tenemos que ser de un solo camino. No es que un día hoy yo quiero ser evangelista y mañana me volví maestro y pasado mañana ya no quiero servir al Señor, sino que voy a ser empresario, y entonces esa clase de personas nunca van a poder progresar en Dios. Tenemos que entender eso. El pecado no es algo más que una meditación en las obras de la carne. Entonces las obras de la carne empoderan nuestra conciencia y nuestra voluntad y nos atraen ¿a qué? Al pecado. Pero el meditar, mire lo que, o sea, esto es tremendo lo que les voy a decir. En el mundo está ¿qué? El pecado. ¿Correcto? ¿Es un misterio? No es un misterio. Hasta la lascivia, está toda clase de inmundicia. ¿Correcto? ¿Qué acompaña qué acompaña o con qué se une todo ese pecado? ¿Con qué? Con la naturaleza de pecado. Es un solo, ¿cierto que sí? ¿Correcto? ¿En el mundo están las obras del Espíritu? No están. No están. ¿Por qué? Porque el mundo cayó bajo ¿qué? Bajo la condenación de muerte y bajo la condenación de pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos luz en medio de ¿qué? De ese mundo de tiniebla. Nosotros somos luz. Nosotros así en el mundo espiritual nos vemos. Entonces el diablo y Satanás y todos sus demonios, ahí viene un hijo de Dios. ¿Cómo lo reconoce? Porque tenemos que una naturaleza divina que proyectamos ¿qué? Luz. ¿Cuándo se proyecta cuando nosotros somos más resplandecientes en medio de las tinieblas? Cuando cada día nosotros crecemos en el Espíritu. Nosotros crecer en el Espíritu es iluminar más la vida de Dios, irradiar más la vida de Dios. El hombre que no crece, pues simplemente va a estar ¿qué? Ahí, medio apagado. Batería baja. Toca estar ahí, bajarle la luz y bajarle todo para que no apague. Por eso Pablo dice que avivemos ¿qué? El fuego. ¿Por qué tenemos que avivar el fuego? Porque entre más luz hay menos ¿qué? Hay menos oscuridad. Si nosotros apagamos aquí todas las luces, ¿cómo vamos a? Si nosotros dejamos prendidas estas dos luces nomás, ¿cómo se va a ver el salón? Más apagado. Pero si nosotros las prendemos todas, ¿cómo se va a ver? Más iluminado. O sea que las tinieblas van ¿a qué? O la oscuridad va ¿a qué? Va a desaparecer más. Entonces por esa razón tenemos nosotros que crecer. Por eso hay hombres de Dios que pueden llegar a hacer cosas grandiosas. ¿Por qué? Porque la luz en ellas es grande e impactan los espíritus que están en tinieblas, y esos espíritus que están en tinieblas se volcan a la verdad de Dios. Por eso cuando empieza a haber el avivamiento es porque la gente empieza a creer, la gente se empieza a despojar del pecado. Entonces empieza a restaurarse toda una ciudad, porque el Espíritu de Dios se está moviendo y está haciendo que nosotros seamos lámparas en medio de la sociedad. Y si digamos Villavicencio, que tiene 500,000 habitantes y hay 400,000 convertidos iluminando, ¿qué cree que va a pasar con esos otros 100,000? Muy probablemente van a ser irradiados con la luz que están emanando la cantidad que están convertidos. Pero no, los cristianos en medio de los mundanos andan en más oscuridad que los mismos mundanos. ¿No reflejan la gloria de Dios? Usted coloca a ver. No, hay unos que les da pena. Hay uno que les da pena hablar del evangelio. Así era yo al principio y me agachaba. Yo me agachaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer esas cosas? Porque no hay una fuerza dentro de nosotros que nos esté empoderando para nosotros vencer las tinieblas. Cuando nosotros nos empoderamos de la verdad, cuando meditamos en la verdad, esa verdad nos va a empoderar a nosotros para vencer esta naturaleza de pecado. Ahora, ¿desde qué punto de vista estamos mirando la verdad? Desde la verdad de Cristo, que la verdad de Cristo nos dice que ¿qué? Que Él ya la destruyó, que esa naturaleza fue destruida. El problema es que cuando nosotros no la vemos desde ese punto de vista, nosotros creemos que somos nosotros las que la estamos venciendo, y ahí es donde fallamos, porque nosotros en sí mismos no podemos. Nosotros no podemos. ¿Cómo vamos a ser bendecidos? Yo he hecho estrategias de evangelismo aquí en la iglesia, estrategias, y no. Una vez hicimos un evangelismo acá en el barrio, como 300 personas escribimos. Tremendo, wow, eso fue. Ni una familia llegó. Yo me quedé pensando,
Y esa estrategia estuvo buena. Pero el Espíritu Santo de Dios, si no los consolida, no hay nada. La voz de uno es nula. Pero la voz empoderada por el Espíritu, bendito sea la gloria de Dios para todo el que la escuche. Entonces, ¿cuál fue la razón de que el Señor hablara esta ley? ¿Por qué? Porque se echaría ¿qué? A perder todo el trabajo que usted hacía. ¿Correcto? Entonces hoy no puede estar usted en el Espíritu y mañana estar en la carne, porque si no, a la larga, las dos cosas va a tener un tercer día perdido. Usted mezcla el primer día con el segundo día, ¿y cuál va a ser el resultado del tercer día? Perdido. ¿Por qué? Porque un día estuvo en el Espíritu, un día le dijo mi amor, te amo, un día le dijo mi amor, te amo, mi amor, yo quiero hacer, mejor dicho, y a la otra le dijo, ¿sabe qué? Maldito el día que te conocí. ¿Qué pasó ahí? Acabó con lo que usted había sembrado. ¿Por qué? Porque metió otra clase de ¿qué? De semilla, que son las obras de la carne. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña que el que siembra y persevera, al final cosechará ¿qué? Vida y vida eterna. Entonces nosotros tenemos que perseverar. ¿Cómo tenemos que perseverar? Creyendo que ahora nosotros tenemos, no vamos a tener, escúcheme bien, nosotros ya la tenemos, nosotros no vamos a hacer, nosotros ya somos, nosotros no vamos a mirar a ver si vencemos, nosotros ya vencimos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros a través de esa verdad, nosotros nos vamos metiendo y vamos metiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a través de esa verdad, y entonces esa verdad nos llevará ¿a dónde? ¿Hasta dónde subió Cristo Jesús? Hasta los lugares celestiales. Entonces, si nosotros nos metemos en esa verdad, ¿a dónde llegaremos? A los lugares celestiales. Entonces se cumple la palabra que dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pero cuando nosotros no vemos eso, nosotros nos vemos aquí, animales, condenados, terrenales, con ciclos de pecado. Hoy este pecado fue de esta manera, pero mañana fue de la otra manera, pero a la larga es el mismo pecado. Y no salimos de ello. Emprendemos una palabra y nos pasó como la semilla que cayó entre los arbustos. Vino la aflicción, vino todo, ¿y qué? Y ahogó la semilla. ¿Y la semilla qué? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con esta semilla? Vamos a colocar un ejemplo. Esta que está más bonita. Estas más o menos. Pero los voy a animar, están buenas. Esta semillita. Oiga, pero ahí no están todas, vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Está esta semilla aquí, está bonita, ¿cierto? Nació. ¿Vemos el frijol? No. Vemos que el frijol ya no está, ¿cierto? Murió. ¿Y dio qué? No. Nació la matica. ¿Pero qué necesitamos que pase con esta matica? Para que llegue al éxito de ella. Pues que crezca y dé mucho fruto para que sigan naciendo más semillas, ¿cierto que sí? Pero si se nos muere ahí, se perdió el trabajito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regarla, estar pendiente. A mí me gustan las matas, los que me conocen a mí, yo tengo una selva en la casa. Yo tengo matas por todas las botelas, regalé la sala para meter matas. Y he aprendido algo. Una vez me fui un mes, porque me fui para un ayuno, me fui un mes, y cuando llegué, miré un cementerio de matas. Yo tengo más o menos, yo creo por ahí unas 70 matas en la casa, yo creo que por ahí tengo más. Y yo les hablo, yo me levanto por la mañana y hola, ¿cómo están? Tan bonitas. Le salió una florecita y agarro una tijerita y empiezo a trasquilarlas, a podarlas para que se pongan más bonitas. Y soy muy apasionado con eso. Pero un mes que no estuve, se me murieron más de la mitad de las matas. Un mes que no estuve. Porque yo soy de los que le mete el dedito a la tierra, le escarbo, a ver si solamente está mojado arriba o está mojado toda la mata. Y yo soy de esos. Y les quito tiempo, a veces duro hasta un día trasplantándola de una matera a otra y así sucesivamente. Y me pongo a investigar cuando se le caen las hojas y me di cuenta que al principio se me morían las matas. Les echaba agua y como no sabía echarles agua, se me podrían. Después
no les echaba mucha agua y también se me morían. Pero entonces empecé a darme cuenta que yo lo que hacía era coger la regadera y le echaba todas al mismo tiempo, pero no me da cuenta que una no se le puede echar mucha agua, que otra, y hasta que les cogí el tiro. Y tengo unas matas muy bonitas en la casa, matas de toda clase. No me pongo a contar el cuento. Un día se los invito para que vayan y miren. Me di cuenta que cada matica tiene su ¿qué? Su cuidadito. Su cuidadito, unas toca podarlas, otras de pronto no, otras toca irle arrancando las hojitas, que para que ellas no gasten fuerza en las hojitas que ya están casi muertas, entonces usted se las quita para que coja más fuerza y follaje, que otras toca sacarla al sol tantas horas para que la flor esto. Yo tengo una que se llama Bella a las 11 y esa barraca dicen que da flor a las 11, pero no le pegaba ni una. Entonces me di cuenta que hay que tener cuidado para que la matica llegue a tener su éxito en lo que uno la quiere ver. Entonces, de la misma manera en nuestra vida, si nosotros somos una semilla y nosotros nacimos de esa semilla, muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos cuidado a nosotros mismos. Y entonces ahí es donde la Biblia dice, amar a los otros como se ama ¿qué? A sí mismo. Si usted mismo no se cuida, si usted mismo no se ama, pues entonces ¿cómo va a amar a otros y ni siquiera ama su propia vida? Y eso no es orgulloso, tan orgulloso, egocéntrico. No estoy hablando de esa clase de hombres que fitness y que solamente se ven allá y se enamoran de ellos mismos. No, porque eso es una enfermedad también. ¿Sí? Yo que tuve la oportunidad una vez, en los poquitos días que fui al gimnasio, miré un hombre en Cartagena, cuando estaba trabajando en Cartagena, y ese hombre era hasta presentado el berraco ese, bonito. Y yo miraba y yo decía, pero este muchacho, yo en mis primeros días de gimnasio, y ese muchacho hacía ejercicio al frente del espejo. Y ese muchacho tenía la enfermedad de que ellos se idolatran ellos mismos. Se idolatran. Y ese muchacho, y yo decía, pero ¿y qué tiene que ver el espejo acaso? Ellos necesitaban verse. ¿A usted no le pasa eso? No, usted también como que le echa las pesas. Entonces, pero la disciplina que tiene esa gente para querer verse así es admirable. Ellos se cohíben de muchas cosas. Ellos se cuidan. ¿Sí? Porque quieren verse. Entonces, si nosotros nos queremos reflejar esta gloria de Dios, pues tenemos que cuidar la semilla que nació en nosotros para que dé fruto. Entonces, nosotros a veces somos tan, ¿cómo lo llamamos? Tan inhumanos con nosotros mismos que nosotros empezamos a comer toda clase de basura cuando vemos nuestra familia totalmente destruido, nuestro matrimonio totalmente destruido, y nos preguntamos ¿por qué? Porque no dedicamos a nuestra vida a crecer en el Espíritu. Simplemente fuimos ambiciosos de buscar a Dios solamente porque Él nos da algo a nosotros. Pero no nos dimos de cuenta que ese algo no es lo que Dios quiere que veamos. Ese algo es un efecto de lo que nosotros ya somos porque nos han enseñado mal. Porque buscamos las bendiciones. Pero la Biblia nos dice que esta naturaleza, las bendiciones los perseguirán y los alcanzarán. ¿Por qué? Porque esto produce bendición, esto produce maldición, esto produce gozo, esto produce tristeza. Entonces, si usted está en esto, en su casa lo único que se va a producir es gozo, se va a producir alegría, se va a producir prosperidad, y toda la palabra en usted, Dios se va a encargar que se cumpla, porque Él vigila su palabra para ponerla por obra. Pero si la palabra no está en usted, la vista de Dios no lo está vigilando a usted, porque usted se dedicó a otras cosas. Se dedicó a pensar cuando inició el proyecto. Lo único que se dedicó a ver fue las cosas que hacían fracasar el proyecto sin antes empezar. Yo estos días tenía la reunión con los líderes y les prohibí ver lo malo de la gente. Les prohibí ver lo malo de la gente. Ver lo malo todo el tiempo. Y se ponen a murmurar en sus corazones. ¿Por qué no le ven lo bueno? Me pregunto yo, ¿por qué no le ven las virtudes? Y si le ven algo malo, pues la Biblia dice que nos llevemos las cargas unos con otros, que nos ayudemos unos con otros. El cuerpo natural en sí mismo, cuando usted se raya aquí, todo el cuerpo empieza a funcionar para que esa rayita se le sane. Pero nosotros en el cuerpo de Cristo hay algo, y de una vez lo único que empezamos es a echarle para que se termine de dañar. Pero el cuerpo mismo en sí mismo nos enseña a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vaya usted a porriarse o hágase un arañazo aquí a ver si el hígado, el intestino, todos nuestros pulmones no operan a favor de esa herida para que se sane.
Todo opera sincronizadamente. ¿Para qué? Para que se sane. Pero nosotros lo único que estamos es viendo lo malo. ¿Para qué? Para disociar y para meditar en eso malo de la persona. Pero no nos estamos dando de cuenta que ese pensamiento está produciendo sentimientos y emociones en nosotros. Usted empieza a pensar mal de su esposa. Empieza a verla fea. Empiece a verla fea. A ver si no se le aparecerá otra y se la va a empezar a ver bonita a la otra en lugar de ver bonita a su mujer. Empiece a verla fea. Empiece a no desearla. Es algo normal. Y el diablo quiere que hagamos eso. Eso hace esta naturaleza. Eso hace esta naturaleza. Yo siempre le digo a las personas, es que usted no ve lo bueno, no ve lo guapo que soy. ¿No ve lo bonito que predico? ¿No ve la unción que está sobre mí? Pero muchas veces la gente se sienta a escuchar a los predicadores para murmurar en sus corazones y por eso no reciben. Por eso no reciben. Porque ¿sabe qué lo hace recibir a uno? Cuando uno tiene hambre. Cuando uno viene con la expectativa, ¿qué me hablará Dios hoy? ¿Qué producirá este hombre, este profeta que está alumbrando? ¿Qué es lo que va a producir? Que lance una palabra para yo cogerla. Esa semilla produce todo lo bueno. Y por ende, nosotros tenemos que ver lo bueno de esa semilla. El que mira lo malo es el diablo. El diablo le tuvo que ver algo mal a Dios. Le tuvo que haber visto algo mal a Dios para decir, yo subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y convenció la tercera parte de los ángeles, haciéndole entender que como que Dios estaba equivocado y él tenía la razón. Esa semilla hace que usted le vea lo malo a las personas. Pero la semilla buena, ella como está en pos de prosperar, como ella está en pos de bendecir, ella lo único que va a aportar es todo para levantarnos a nosotros. Por eso el ser humano no podía ser levantado por sí mismo. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Los condenó a todos? No, Él dijo, los voy a salvar. Porque sabía que en cierta manera el ser humano no era culpable de lo que estaba haciendo, aunque lo era. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa teníamos nosotros de nacer con una semilla incorrupta y llena de maldad? ¿Qué culpa teníamos nosotros de haber nacido de allá? La culpa fue de Adán y Eva, pero la culpa a la larga no era de nosotros, pero nosotros fuimos consecuencia de esa decisión. Y por eso Dios nos salvó. Por eso Dios nos salvó. Porque a la larga Él dijo, ¿quién es culpable? ¿Este o sus padres? Él dijo, ni este ni sus padres. Esto pasó para que la gloria de Dios se glorifique en la vida de Él. O si no, vea un niño. Un niño usted no le enseña la maldad, pero la aprende sola. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos es esa. Pero cuando ellos nacen de nuevo, entonces la naturaleza tendría que ser otra. Por eso Pablo dijo, yo ya no conozco más en la carne, sino que ahora conozco en el Espíritu. ¿Sabe qué es el Espíritu de nosotros? El Espíritu de nosotros es un Espíritu Santo. Es un Espíritu que tiene amor, que tiene poder, que tiene dominio propio, que tiene todas las virtudes de Dios metidas en nosotros. Entonces, si ahora nosotros no conocemos en la carne, sino que conocemos en el Espíritu, ¿cómo vamos a ver las personas? Con amor. Pero nosotros muchas veces exhortamos desde un punto de vista totalmente diferente y por eso no solucionamos nada. Yo le digo a la gente, le digo, ¿cómo es Dios con usted cuando usted peca? O cuando usted cae en un error. Dios es el consolador. Dios es el que nos anima. Dios es el que nos levanta. Y entonces, si Dios es así con usted, ¿por qué usted es tan desagradecido y no le imparte lo mismo a las otras personas? Porque hay una parábola que Dios perdonó al mayordomo, pero el mayordomo no fue capaz de perdonar al que le debía, y entonces le dijo, siervo malo. Pero nosotros muchas veces no entendemos eso. Y por eso a mí, yo soy muy de la gracia. Yo amo la gracia. Yo amo la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios me lleva a mí a ser libre. Y a veces me dicen, ay pastor, pero es que usted siempre es con la gracia ahí, y que todo lo bueno, y que todo lo bueno. Yo, ¿y qué hago si Dios ha sido así conmigo? Yo he querido desistir. Él me dice, ¿para dónde va, mijo? Venga para acá. Yo cometo un error a veces y él no me dice, por culpa de ese error, es que mejor dicho, Él me dice, levántate. A eso no te llamé. Te llamé a que prosperes. Y yo digo, si Dios es así conmigo, ¿quién yo soy
para ser tan atrevido de juzgar a las personas? Entonces, no es lo mismo usted obedecer por una ley que está establecida sobre su cabeza, a usted obedecer por gracia y por amabilidad por lo que han hecho por usted. No es lo mismo. Usted obedecer porque sabe que tiene gratitud, porque sabe que tiene algo hermoso que le están brindando. A ustedes decirle, es que si usted lo veo sin casco, pum, viene una multa. Es que si usted hace esto, pum, le pego una juetera. Es que si usted hace esto, pum, lo bajo de la alabanza. No es lo mismo usted obedecer por imposición a usted obedecer por gracia. No es lo mismo que su esposa lo ame a usted porque le toca amarlo y porque ya no hay más para dar, a que su esposa lo ame porque verdaderamente usted es un hombre amoroso con ella. Y eso me ha confrontado a mí mucho. Yo vengo de una raíz de mi papá, que son machistas, que son que el hombre manda y que, mejor dicho, y que aquí se hace y se respira lo que el hombre hace, y me colocó puras mujeres alrededor mío y una mujer que me mande. Génesis 3:15, vamos a ver. Me da risa porque pues eso ha confrontado mi corazón. Yo decía que a mí una mujer no me mandaba, pero el día que nací de nuevo, la que me enseñó y me ha creado a mí espiritualmente hablando ha sido una mujer. Y me ha regañado y me ha tocado hasta, sí señora, pero por dentro de la carne, ¡ja! ¿Usted se va a dejar? Déjela ahí, vaya. Usted tiene para mantener a ella si quiere. Génesis 3:15 nos habla que la cabeza de la simiente, ¿qué? De la cabeza de la simiente de la serpiente sería ¿qué? Destruida. ¿Para que qué? Para Dios establecer la simiente de Dios en nosotros. O sea que esa simiente está viva en nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque ya fue destruida. O sea que ella nos puede gobernar. ¿No? ¿Por qué? Porque está muerta. ¿Cierto que sí? Ya no tiene vida. O sea que ya está como en el huerto del Edén. Sabemos que está ahí, pero que no la podemos tocar. Porque está ahí. El conocimiento del bien y del mal están aún en nuestros pensamientos muchas veces y en todo lo que nos rodea. Pero si esos pensamientos los metemos aquí en nuestro corazón, ¿qué pasa? Pues va a producir y va a coger vida, ¿cierto que sí? El frijol solo ahí, usted lo deja solo y a lo último él termina por ahí pudriéndose, termina por ahí dañándose, ¿cierto que sí? Si él coge vida es cuando usted ¿qué? Cuando usted lo siembra, ahí coge vida. Si usted lo siembra, le echa tierrita y le echa agüita, ahí coge vida el frijol. Pero mientras que esté el frijol solo, no va a pasar nada, seguirá siendo frijol, no va a producir ningún fruto. Pues así es en nosotros ahora. Esta semilla ya ha sido arrancada y quitada de nuestro corazón, de nuestra tierra, ya ha sido quitada, pero sigue estando ahí. Pero ¿cómo está? Muerta, está destruida, ya no tiene vida en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nunca tomarla, nunca coger esos pensamientos. Por eso la Biblia nos enseña que llevemos cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo Jesús en la vida de nosotros. ¿Cómo lo llevamos cautivos? Con pensamientos más poderosos. ¿Quién lleva cautivo a quién? ¿El más poderoso lleva cautivo al más débil? No, el más poderoso lleva cautivo al más débil. Entonces, ¿quién es más poderoso de nosotros? Los pensamientos de esta bendita semilla son más poderosos, que pueden llevar arrastrado ese pensamiento y ¡paque! Meterlo donde tiene que estar. Pero nosotros no, muchas veces. Bueno, nosotros sí. Voy a cambiar la terminología. Nosotros sí lo podemos hacer. Esta empresa que el Señor me colocó va a prosperar. Dios la va a levantar. Dios me va a dar gracia y favor, sabiduría para que esto obre como tiene que obrar. ¿Podemos? Sí. Pero usted empieza a dejar meter sus pensamientos de derrota. Esos pensamientos se van a convertir en emociones, se van a convertir en sentimientos. Esos sentimientos y esas emociones las vamos a reflejar. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver? Yo vengo a presentarles un proyecto. Ese proyecto de pronto les va a dar resultados a ustedes, ¿cierto? A cuando un hombre que esté convencido de la convicción real es un hombre que va a tener una actitud totalmente diferente.
Entonces esto no son solo pensamientos, es algo que se tiene que convertir en carne en nosotros. Los pensamientos están ahí, nosotros tomamos los pensamientos, los metemos en nosotros y esos pensamientos se hacen carne en nosotros y producen un efecto en nuestro alma, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. ¿Correcto? Gloria a Dios. Esta semilla es poderosa. Esta semilla, el Señor habló, dijo que le iba a dar un golpe mortal a la otra semilla y que le iba a aplastar la cabeza. Amén. Amén. Listo. Entonces estamos aquí. La palabra profética de Dios que nos estaba diciendo que habría un momento que para sembrar en la tierra de nuestro corazón su simiente incorruptible, para que ella produciera la vida en nosotros, había que destruir la otra primero. ¿Por qué? Porque había un principio. ¿Por qué el Señor tenía que destruir primero la una para antes de poner la otra? ¿Por qué? Porque había un principio. ¿Cuál era el principio? De que no podía mezclar dos semillas dentro de una misma tierra. Nuestro corazón es como una tierra. Ya estaba sembrada, ¿cuál? Esta. Para sembrar esta, ¿qué tenía que hacer el Señor? Pues destruir primero la otra, porque Él mismo decía que no se pueden sembrar dos mismos en una misma tierra, dos especies. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se echará a perder la una y mejor dicho, ambas. Entonces Él mismo no iba a quebrantar su principio. Entonces ahí nos lo está enseñando. Pero nosotros en nuestra mente muchas veces nos ensañamos a meter pensamientos de miedo, de incredulidad para con nuestra propia vida. Entonces esta semilla se tiende ¿a qué? A perder todo el tiempo en la vida de nosotros. Y entonces empezamos a ver, ¿y por qué pasó esto? Y el Señor le dice, si me hubieras hecho caso. Si me hubiera hecho caso. Entonces sigamos acá. Vamos. ¿Qué misión? Ok, listo. Ok. Entonces Génesis 3:15 nos habla de esto, ¿correcto? Listo, vamos para la otra. Punto 3. Jesús nos enseñó que era imposible poner algo nuevo, ¿en qué? En algo viejo. ¿Dónde nos dice eso a nosotros? ¿Dónde nos dice eso? Hoy es un solo tema. No se pueden hacer mezclas. O es una semilla o es la otra. Porque si las metemos ambas, no tenemos nada. Entonces de aquí vamos a salir. O es un pensamiento el que persevera en nosotros, o si metemos los dos pensamientos, vamos a saber cuál va a ser el resultado de nuestra vida. Y dentro de 30 años, si están vivos, nos vemos y yo les vuelvo y les digo, ¿qué sembraron? Muéstreme su vida. Ay, pastor, no, imagínese, me separé, mis hijos están todos mundaneados, mi empresa quebró y aquí estoy creyéndole al Señor. Y yo le voy a decir, mentiroso, incrédulo. Así es sencillo. Nosotros somos lo que vivimos. Si nosotros vivimos en miseria es porque nuestros pensamientos son miserables. Si nosotros vivimos en bendiciones, porque nuestros pensamientos son benditos. Es así de sencillo. Y si usted quiere cambiar su vida, cambie sus pensamientos. Porque si usted sigue teniendo los mismos pensamientos, va a seguir teniendo los mismos resultados. Y yo le aconsejo que tome estos pensamientos. Estos pensamientos se convierten en sentimientos, en actitudes, en virtudes y en emociones. Él no solamente es un conocimiento. Él traspasa nuestras emociones, Él traspasa nuestros sentimientos, Él traspasa nuestras actitudes. Usted no puede decir que anda en victoria y anda por ahí así con la cara abajo. Usted no puede decir eso porque usted sería un mentiroso y se estaría engañando a sí mismo. Y eso es peor, porque el diablo se engañó a sí mismo y se condenó. Dios no lo condenó, su propia condición lo condenó. Amén, amén, amén. Entonces, Jesús nos enseña que es, entonces ahí vamos a ver unos versículos en Lucas 5:36. Me voy a quedar ahí un poquitico en esos versículos. Dice, y les dio una ilustración: no se rompe un vestido nuevo para hacer remiendos en un ¿qué? En uno gastado. Si se rompe lo nuevo para hacer un remiendo en lo viejo, no combinará con el vestido viejo. Otra versión dice, nadie corta un pañuelo de seda fina para remendar ropa vieja de trabajo. ¿Quieres telas? Espere que esta vaina aquí está mal.
Nadie puede cortar un pañuelo de seda fina, de seda fina y remendar un trapo viejo, porque se echará a perder tanto la tela fina como el trapo viejo y no prevalecerán. Entonces aquí miramos, ¿será que podemos arreglar este vestido espiritual corrupto que cubre nuestra alma? ¿Será que podemos arreglar esto? No, toca quitarlo, poner uno nuevo. El que lo quiera remendar, ahí va a estar de todas maneras. El Señor no vino a arreglar nada. El Señor vino a quitar algo y a poner algo. Él no vino a arreglar nuestra maldad, Él vino a quitarla. Usted no va a arreglar un televisor. Él no vino, él no es como nosotros que arreglamos 10 y 20 veces. Nos enamoramos tanto de las cosas que no las queremos botar. No, Él no vino a eso. Él vino a quitar algo y a poner algo nuevo. Porque esa mezcla simplemente. Satanás, cuando era Lucifer, él tenía el bien de Dios en él. Él era perfecto, él era glorioso, él era el querubín ungido de Dios. Era algo precioso. Pero ¿qué pasó? Él implantó el mal en él y se dañó lo bueno de Dios en él. Se corrompió lo bueno de Dios. Y ese bien que está en ese conocimiento del bien y el mal, ese bien es un bien corrompido. Por lo menos, vamos a colocar un ejemplo. El amor del mundo. ¿Qué dice el amor del mundo? El amor es bueno, ¿cierto que sí? Usted ve las parejitas enamoradas. Pero ese amor es un amor que, un amor que perece, un amor corrompido. ¿Por qué? Porque hoy ese amor o eso bueno es dual. Eso bueno no permanece. Entonces, ese amor que dice que profesamos, mañana dice que te odio. Mañana ya dice, maldito el día que te conocí. Pero hoy le está diciendo, debajo las estrellas, el sol y la luna, y mi amor será eternamente contigo. Y mañana, eso que habló se corrompe. ¿Por qué? Porque es una sola semilla. Es una sola semilla. Por eso los matrimonios no pueden llegar a prosperar. Y cuando prosperan, es cuestión de tiempo que vuelvan ¿a qué? A caer. O se resignan o caen. Porque hay muchas parejas que ya se resignan. Ya se resignan. Y ya se resignan con esa maldad. Hay mucha gente que se resigna ya con la pobreza. Ya se resignan a vivir así. Ya se resignan a vivir siempre a estar en las calles pidiendo, siempre a estar mendigando, y ya se resignaron así. ¿Por qué? Porque se acomodaron a esa vida de maldición. Pero nosotros no somos así. Nosotros puede que no estemos viendo la plenitud de esto, pero estamos creciendo en esa plenitud. Y un día vamos a llegar a tener esa plenitud de Dios en nosotros. Entonces ahí es donde vamos a poder orar y decir, Señor, gracias, y que se multipliquen 5,000 panes. Esto es algo tremendo de meditar. Yo quiero llegar un día a orar así de esa manera. Ahí es donde nosotros el temor y el miedo no nos pueden acobardar. No importa dónde vayamos, porque sabemos que hay una fe sobrenatural que altera lo natural de nosotros. Por eso nosotros podemos vivir en una sanidad divina. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir una sanidad divina, pastor? Porque si esta naturaleza trajo la enfermedad, esta naturaleza trae la sanidad. Y si esta naturaleza está en mí, entonces la sanidad tiene que fluir a través de mi vida. Porque si la enfermedad viene, significa que algo no está bien. Porque esto por naturaleza da sanidad. Entonces por eso los apóstoles o muchas personas de Dios, el Señor dice, bueno, vámonos. Hubo un testimonio por ahí que un hombre, el Señor lo llamó a la presencia, ya estaba viejo. Fue un hombre, no me acuerdo el nombre de quién, pero fue más o menos en el siglo pasado. Y ese hombre Dios lo llamó a la presencia, le dijo, bueno, nos vamos. Pero él se dio cuenta que él estaba tan lleno de la vida de Dios que él decía que no se podía morir. Porque la vida de Dios que estaba en él no lo dejaba morir. Entonces, ¿qué empezó a hacer el hombre? Empezó a llamar hombres de Dios a impartirle esa vida de Dios, a impartírsela, porque él estaba tan lleno que él decía que él no se podía morir. Entonces empezó a llamar a hombres de Dios y empezó a impartirles esa vida que estaba en él para él poderse ir. Porque él no podía irse. Tremendo eso. Dios mío. Como uno no quisiera hacer eso, ¿cierto? Pero bueno, estamos creciendo en ese conocimiento, estamos creciendo en esa verdad. Entonces, un nuevo vestido espiritual que cubre nuestra alma y no necesita de nada viejo. Entonces, ahí está
la imagen. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu inmediatamente viene a ser limpio y sin mancha. Escúcheme bien, nosotros somos en el espíritu esa verdad. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entender esa verdad en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestra mente. ¿Por qué nosotros les inculcamos tanto esta verdad en la vida de ustedes como estudiantes? Porque si ustedes no conocen quiénes son, ustedes no saben qué hacer. Porque si ustedes no conocen las capacidades que tienen, ustedes no saben que pueden cantar. Si no conoce que usted tiene una voz para cantar. Y dependiendo del amor y la pasión que usted le meta a eso, a esa verdad que está en usted, eso va a crecer en la vida suya. Tenemos que entender, verdaderamente, yo estuve en una iglesia antes de llegar a donde la pastora Clemencia. Y a mí me hablaban. Y yo me sentaba, a pesar de que yo llevaba muy poco en la vida cristiana, yo nací de nuevo, supe que había nacido de nuevo sin tener ese conocimiento, pero supe que algo había pasado en mí. Porque yo ya no decía grosería, las buscaba en mi mente y no las encontraba. Quería decir grosería, porque yo pues de por sí el llanero ese pija por allá adentro es muy grosero. Sí, es como el paisa también es muy grosero, ¿sí? Y yo ya me asentaba con mis compañeros, obviamente yo no le conté a nadie, yo tuve esa experiencia toda la noche y yo no le conté a nadie, yo salía. Pero yo me sentía raro ya. Yo me sentaba con mis amigos y ellos hablaban y pues cuando eso que a uno le cogían la cola y que por aquí y que por allá y que mejor dicho, así como en la gaminada. ¿Quién estuvo ahí? Bueno, yo solamente. Pero yo ya me sentía extraño. Y mi mamá fue la única confidente y no era cristiana, imagínate. A mi mamá. Y yo llamaba a mi mamá y le traté de contar algo y le dije, mami, yo no sé, me estoy volviendo como loco. No sé qué pasa, ya no me hallo con mis compañeros. Yo ya iba a trabajar y me sentía vacío allá. Y yo llegaba a la casa y yo me colocaba a orar en un idioma que yo no entendía. Porque yo una vez fui bautizado con lenguas y con todo eso, se me vino todo de derecho, eso yo no sabía. Yo me colocaba a orar y yo oraba en lengua y yo no entendía nada. Yo decía, mami, yo no sé, yo hablo raro, yo no entiendo. Pero yo un día decidí, como a los 20 días decidí, mi hermana pues era cristiana, para los que la conocen, ella también es pastora. Y yo fui a la iglesia de ella, con su esposo, yo fui allá. Y yo me sentía ahí, y sí, yo escuchaba que hablaban, que la unción, que el poder, que las sanidades, que la bendición. Pero yo sentía que eso a mí no me llenaba, aunque era una palabra de Dios. Yo decía, no, pero yo necesito saber otra cosa, porque ya empezó un momento donde empezaron a caerse las cosas de la casa. Yo empezaba a ver ángeles, empezaba a ver demonios. Un día que quise acostarme con una mujer, yo dije, no, pero yo ya no tengo a nadie, yo ya soy viudo. Yo, si antes no le era fiel cuando mis pensamientos no renovados, me hablaban eso a mí. Yo decía, pero si me acostaba con todas las mujeres cuando tenía esposa, ahora que no tengo a nadie es quien rendirle cuenta, yo ya soy viudo, pues ahora con más veras. Y ese era mi pensamiento cochino. Y yo un día llamé a una mujer y yo me iba a acostar con ella, y yo cuando la miré, yo miré un demonio en ella y escuché una voz dentro de mí, me dijo, si sabes la verdad, ¿por qué no la haces? Y yo de una vez cogí a esa mujer, váyase de aquí, tome la plata que le iba a pagar, pero no la quiero ver acá. Y me senté a llorar. Yo decía, pero ¿por qué soy así? Hasta cuando el día que me fue a bautizar, se sentó la pastora, me dijo, usted nació de nuevo. Y esa palabra entró en mí. Me dijo, usted es una nueva criatura ahora, por eso usted ya no puede ser lo que estaba haciendo antes. Y yo le dije, enséñeme, yo quiero saber quién soy, porque hay alguien dentro de este cuerpo que no conozco. Le dije yo a la pastora Clemencia, hay alguien dentro de mí que yo no conozco, que necesito conocerlo porque me está atormentando la cabeza. Porque yo ya escuchaba esa voz. Yo ya veía a los ángeles, veía a los demonios. Y yo decía, y el Señor me decía una vez, me dijo, ponga la mano sobre esa muchacha, una indigente, me acuerdo tanto, que ella tiene un demonio y ella va a salir. ¡Ah! Y empezó, y yo ni siquiera conocía un versículo de la Biblia, pero eso estaba pasando en mi vida. Yo decía, yo quiero conocer ese hombre que está dentro de mí. Y me di cuenta que había nacido de nuevo. Me di cuenta que muchos pensamientos en esa experiencia experimental que yo tuve, el conocimiento de Dios, se hizo real en mi vida. Y mucha gente cristiana, viniendo a las iglesias, no sabe quiénes son todavía.
piensan que siguen siendo pecadores, piensan que siguen estando condenados, se siguen condenando cada día, piensan que no lo van a lograr como si el futuro dependiera de ellos, cuando el futuro ya depende del que Dios le programó, el que Dios le dijo a usted que era, ese propósito divino que ya Dios le dijo, ese llamado. A mí el Señor desde el primer día me dijo que yo iba a ser pastor y que yo iba a predicar, y yo dije, pero ¿cómo voy a hacer eso si no conozco ni siquiera una iglesia cristiana? Pero Él empezó a abrirme las puertas. Empecé a caminar, cerré los ojos y dije, pues yo voy a confiar en esta voz que me está hablando a mí. Yo voy a confiar en esta voz porque ni conozco al que me está hablando. Pero cuando empecé a ver el amor de Dios, cuando empecé a ver todo esto, dije, wow, o sea que yo ya no pertenezco aquí a este mundo. Yo ya pertenezco arriba. O sea que mi papá ya no es mi papá, sino mi papá es Dios, ya nací de Él. O sea que yo por eso es que ya no digo grosería, nunca más volví. Vean, yo cogía el cigarrillo y yo me lo iba a meter a la boca y no era capaz de metérmelo a la boca. Yo cogía la cerveza y yo quería tomar, no podía tomar. Eso era algo impresionante para mí. Eso fue una revolución que yo tuve en mi vida muy tremenda. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque si nosotros no conocemos ese nuevo vestido espiritual que cubre nuestra alma y que no necesita de nada viejo, entonces vamos a seguir estando en la ley. Vamos a seguir estando queriendo nosotros cumplir ciertas leyes para nosotros ser bendecidos. Si nosotros no conocimos que no necesitamos de cumplir ninguna ley para ser bendecidos, sino que ya estamos bendecidos para caminar en esa obediencia, entonces nosotros no vamos a caminar en bendición. Porque si nosotros tenemos la necesidad todavía de cumplir una ley para ser bendecidos, entonces nunca la cumpliremos. Pero si creemos que ahora la ley de Dios ya está cumplida en nosotros y que nosotros en esa obediencia caminamos, entonces la bendición va a venir a nuestra vida. Es muy diferente usted tratar de cumplir una ley a que la ley ya esté cumplida en usted y que usted a través de esa obediencia que cumplió la ley en usted, entonces esa obediencia le va a dar fuerza a usted para caminar. Es muy diferente. Es muy diferente usted tener su celular y sabe que no tiene nada ahí, que cualquiera lo puede coger y no encontrar nada, a usted saber que de pronto en ese celular van a encontrar cochinadas porque usted las ve. Es muy diferente, usted anda más confiado que cualquiera. Usted puede dejar su celular ahí, su esposa verlo, no pasa nada. Pero cuando usted tiene su pecado ahí y quiere estarlo quitando, aunque lo borre el celular, usted va a seguir sintiendo miedo. Usted va a seguir sintiendo miedo. Usted va a seguir sudando, a pesar de que tiene un celular nuevo y que ni siquiera ha hecho la primera llamada. A mí me pasó. Y un día dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué tengo miedo si es que yo no tengo nada ahí? Pueden mirar mi Facebook, pueden mirar lo que quieran mirar. Ahí no van a encontrar nada. Y dije, el maldito pensamiento, le quité la clave y lo dejo por ahí. Y esa verdad me hizo libre a mí. Porque antes el celular era una papa caliente. Eso nadie lo podía coger porque eso miraba atrocidades ahí. Y el que lo sabe mover, aunque haya eliminado usted cosas, vuelve y la saca a la luz. Pero yo ya no. Mi esposa lo puede coger. Y antes cuando veo que ella, el pensamiento a ella se le quiere torcer, y le digo, ¿qué quiere encontrar? ¿Qué quiere encontrar en el celular que está buscando tanto? Dígame y lo buscamos los dos. Yo soy así. ¿Qué quiere encontrar? ¿Por qué busca como si estuviera sospechando de algo? Porque esos pensamientos también son erróneos. Porque usted tiene que confiar en su esposo. Usted tiene que confiar en sus hijos. Que ellos van a hacer las cosas bien. Y esa confianza va a hacer que se genere un poder en ellos para que ellos sigan al Señor. Yo a mi hija le digo, yo a usted no le voy a prohibir nada, hija. Simplemente le voy a mostrar un camino para que usted lo coja. Y que si usted se llega a desviar en cualquier momentico, la Biblia me enseña que aunque fuere viejo, no se perderá. A mí muchos me dicen, ay, tenga cuidado con Paula, que mire que Paula está de 15 años, que está, mejor dicho, ahí es donde los jóvenes empiezan y Dios, ya no se va a perder. Si a mí nadie me inculcó el evangelio desde niño y el Señor me cambió a los 28 años, ¿por qué no pensar de ella que desde niña lo ha conocido, que ese evangelio lo va a cambiar algún día? Entonces, ¿estamos vestidos de qué? De un nuevo vestido espiritual. ¿Por qué estamos vestidos de un nuevo vestido espiritual? Porque ya el Espíritu de Dios y la vida de Dios nos vistió de nuevo, pero no dejó ese cuerpo corrupto, lo quitó, colocó un nuevo cuerpo y le colocó un nuevo pensamiento, le colocó un nuevo vestido para que así nosotros, nuestro corazón fuera limpio y nuestras vestiduras fueran limpias y sin mancha.
Amén. Entonces, tenemos que entender esto. Esta enseñanza está en 3 de los evangelios. Marcos 9:17, para que lo busquen en la casa. Son las parábolas que dicen que no puede meter algo viejo en algo nuevo, correcto, porque si no se echarán a perder. Habla de la semilla también, que no puede usted sembrar Mateo 9:17, Marcos 2:22, Lucas 5:37. Ahí podemos mirar las diferentes parábolas, correcto. Marcos 9:17, Marcos 2:22, Mateo 9:17 y Lucas 5:37. Ahí nos habla de la analogía de que no podemos mezclar. Y que entonces ahora nosotros que tenemos la semilla incorruptible, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que nosotros en nuestro corazón entren semillas de ¿qué? Vamos para la clase número 4. No podemos permitir que entren semillas de ¿qué? De incredulidad en nosotros, sino semillas de fe. Semillas de fe. Tenemos que todo el tiempo permitir que vengan semillas de fe. Van a haber circunstancias en la vida de nosotros que se van a generar tornados, pero las semillas de fe van a hacer que nosotros atravesemos esas ¿qué? Por eso el Señor dijo: Señor, no pido que los saques del mundo, sino que dijo que los guardes del maligno, ¿cierto? Él no pidió que nos sacara. Ay, no, entonces toca irnos de acá, porque si no queremos ver maldad, entonces toca irnos. Alguien me dijo: ay, pastor, ore por mí, pastor, para que a mí nunca más me vuelva a molestar Satanás. Yo le dije: pues va a tocar que se muera, mamita, porque mientras que esté aquí vivo, se lo va a tener que aguantar, y usted va a tener que pelear contra esa mentira y prevalecer. Si usted quiere que no lo moleste más, pues pídale al Señor que se la lleve, y allá arriba sí no lo va a molestar. Pero mientras que usted esté acá, en este cuerpo y en este mundo, Él va a querer hacerlo desviar a usted del camino y del propósito de Dios. Pero nosotros, ¿cómo vamos a permanecer? A través de la verdad, a través de esta luz. Esta luz va a crecer en su vida si el conocimiento de la verdad crece en usted. Si el conocimiento de la verdad no crece en usted, esta luz no va a crecer y se va a tender a apagar. En algún momento se va a apagar en su vida. Amén. Tenemos que entender esto. Entonces, nadie puede poner un remiendo en un paño nuevo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido ¿qué? Viejo. Tenemos que inculcar eso. Nosotros ya tenemos un vestido nuevo. Nosotros ya tenemos un corazón nuevo. Ahora a este corazón tenemos que meterle ¿qué? A esta tierra nueva que Dios nos colocó, este corazón nuevo que es un terreno en nuestras vidas. Tenemos que sembrarle ¿qué? Una sola clase de semilla. ¿Sabe cuál es esa clase de semilla? La fe que obra por amor. Esa semilla es la única que tenemos que meter. Una semilla que da esperanza, una semilla que da vida, una semilla que prospera, una semilla que aún sus hojas sirven para la sanidad de las naciones, una semilla que dé frutos de vida. No permitamos que semillas de incredulidad vengan aquí, porque aún la fe que nosotros tenemos se va a tender a ¿qué? A perder por causa de la semilla que metimos. Tenemos que entender, no podemos tomar este vestido nuevo y abrirle un hueco y remendarlo con un pensamiento viejo. Ya tenemos un vestido nuevo, cuidémoslo. Ahora lo que tenemos que hacer es no permitir que se manche, no permitir que se arrugue. ¿Cómo vamos a mantener limpio nuestro vestido? Con los pensamientos de Dios. ¿Cómo vamos a mantener nuestro vestido sin arruga? Con los pensamientos de Dios. Vean que Dios ya, el vestido no se rompe, pero sí se puede manchar y sí se puede arrugar. ¿Cómo se mancha y se arruga? A través de este, porque este quiere dañar esto bonito, pero con este no podemos arreglar este, pero este sí quiere dañar este, pero este no puede arreglar este. Los dos no se pueden mezclar. Este vestido ya está en nosotros. Nosotros lo manchamos cuando empezamos a meter pensamientos carnales. Nosotros lo arrugamos cuando empezamos a meter pensamientos carnales. Pero yo creo que Jesús dijo que vendría por una iglesia sin mancha,
y sin arruga. No dijo que le iba a cambiar el vestido. No dijo nada de eso. Dijo, no, lo único que yo voy a hacer es que no se manche ni se arruga. Por eso yo vengo por esta iglesia y por eso creo que nosotros nos vamos a levantar en ese poder de creer, de fe, para este momento, para este último tiempo, que ya es el último tiempo sobre la faz de la tierra. Entonces yo puedo llegar a creer que nuestro vestido va a permanecer sin mancha y sin arruga. Que hay unos que están entre nosotros pero no es de nosotros, eso es verdad también. Pero aquí no hay ni uno, ¿sí? ¿No? ¿Aquí no hay ni uno de esos? No, está bien. Voy a creer. Me gusta la historia de Joel Osteen. Joel Osteen es un hombre que ustedes conocen, la iglesia de Joel Osteen, que se llama Lakewood, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que la iglesia es un estadio prácticamente, que vienen cada día como 50,000 o 60,000 personas. Él dice que cuando antes de morir el papá, él no predicaba, sino que él lavaba baños, hacía las cosas internas de la iglesia, como los videos, como esa iglesia ha prosperado tanto. ¿Ah? Es correcto. Pero la esposa un día empezó a decirle, usted va a ser el que va a reemplazar a su papá. Usted va a ser el próximo pastor principal de esta iglesia. Y ella empezó a meterle esos pensamientos. Y él se empezó a creer esos pensamientos. Y él cuenta la historia, que un día el papá lo llamó y le dijo, usted va a ser el que va. Pero como él ya venía alimentándole, la mujer fue muy sabia, la mujer con él. La mujer fue muy sabia, empezó a animarlo, empezó a decirle esto, lo otro, y él empezó a alimentarse y empezó hasta que el día que el papá lo llamó y le dijo, y ese día él se levantó a predicar, hizo un bosquejo, hizo su enseñanza, se levantó y predicó, y ese poder que ella, esa semilla de fe que ella le había metido a él en el corazón, empezó a ¿qué? A dar fruto. ¿Y qué fue el fruto que dio? Ahora podemos ver que es un hombre que no solamente es predicador de esa iglesia, sino que ha escrito muchos libros acerca de la fe. Pero ¿cómo empezó todo? Él ni siquiera se imaginaba. ¿Cómo cree que yo fui pastor? Pues porque el Señor me dijo que yo iba a ser pastor. Se me metió esa semilla en mi corazón. Y yo no más hacía sino preguntarme, pero ¿cuándo será? Y el día que me dieron la plataforma para predicar, ese día dije, no, yo no predico. Es una semilla. Nosotros somos la tierra. Nosotros somos el vestido. No nos dejemos engañar. Ese vestido tiene que mantener limpio, sin mancha y sin arruga. Y resplandeciente. Y resplandeciente. No solamente a mantener sin arruga y sin mancha, sino resplandeciente también. Entonces, vamos a seguir. Ahora él también les contaba la parábola. Nadie quita un remiendo de un vestido nuevo para ponerlo en un vestido viejo. El parche se desprende del viejo y se produce un desgarre peor. Lo nuevo no coincide con lo viejo. Entonces nosotros ahí podemos ver también cuando el agua se convirtió en vino. ¿Qué fue lo que dijo el que disgustaba el vino? Oiga, pero ¿quién es el que deja el vino bueno para lo último? Dijo. Digo, porque es que el vino viejo, el vino añejo es el que se deja para lo último. Cuando ya están borrachitos, ya ellos no sienten la diferencia. Pero este hizo todo lo contrario. Entonces, si nosotros no nos salimos de la ley, si nosotros no nos salimos que si usted no hace esto no va a ser bendecido, que si usted no hace esto va a ser maldecido, y que esto y que lo otro, si nosotros no nos salimos de ese vestido viejo y no estamos aquí en la gracia donde ya estamos bendecidos, y que por esa bendición y por esa obediencia que nos fue imputada en este nuevo vestido, y si no estamos viendo eso, nunca vamos a ser agradecidos. Siempre vamos a tener necesidad de hacer algo para obtener algo, pero aquí no tenemos necesidad de hacer algo para hacer algo. Aquí somos para hacer. Aquí hacemos para tener, pero aquí somos para hacer. Aquí somos bendecidos para vivir agradecidos. Aquí tenemos que trabajar duro y sudar y matarnos para ser bendecidos, y el agradecimiento no va a hacer nada, porque entonces decimos yo me lo gané. Y si no salimos de ese estado, siempre vamos a vivir en el estado miserable de nuestras vidas, porque el día que no podamos hacerlo, ese día no vamos a ver la bendición. Y créame que el diablo sí nos va a poner obstáculos para que no lo hagamos, para que el pensamiento de nosotros se reprima, para que el pensamiento de nosotros se contraiga, nos frustremos y nos apartemos de Dios. Yo simplemente digo una palabra siempre, cuando me veo así corto de dinero. Señor me dijo una palabra claro. Y yo, bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacer?
Yo trabajo, me gano un sueldo. Y vivo bien, tranquilo. No soy rico, pero vivo bien. Pero me toca trabajar harto. Y yo espero ese sueldo. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Si esto aquí no es por un sueldo ni por nada. Pero vino la voz de Dios. Me dijo, no te prometo un sueldo, Adolfo, pero algo te prometo, nunca te faltará nada. Y esa palabra se me metió en mi corazón y al otro día renuncié a mi trabajo. Y me lancé por fe. Cuando mi esposa me dijo, esta es la última monedita que hay de la liquidación que le dieron, le dije, ahora sí vamos a vivir por fe. Y cada vez que me falta a mí algo, le digo, Señor, usted me dijo, no es por lo que yo haga, usted me lo dijo, que nunca me iba a faltar nada. Y yo veo la mano sobrenatural de Dios. Y yo sé que la necesidad ahorita es poca, pero cuando la iglesia crezca, cuando todo esto crezca, la necesidad va a aumentar, entonces las bendiciones van a aumentar. Entonces hagan que ustedes sean necesitados en Dios para que venga mucha necesidad a ustedes y Dios la supla. Pero si ustedes no, pues el Señor les va a dar solamente lo que necesitan. Si ustedes no crecen en Dios, si ustedes no crecen en esa abundancia, entonces no van a tener necesidad, sino que simplemente va a ser el desayuno, el almuerzo y la comida y los recibos. Y pare de contar porque su anhelo fue poco. Pero cuando su necesidad empieza a crecer y entonces necesitamos pagar una nómina de 100 millones de pesos, entonces la necesidad a esa nómina va a venir. Pero porque tenemos una mente miserable. Por eso es que no, yo hago crecer la necesidad. Me voy para un edificio más grande, Señor, usted verá qué hace. Ahora hay que pagar más. Tenemos aires acondicionados. La luz va a llegar más cara. Pero cuando nos volvemos miserables con nosotros mismos, pues nuestra fe es igual. Y entonces decimos, solamente nos volvemos soñadores. Pero también tenemos que tener claro que el camino que nosotros caminamos no es el camino que nosotros queramos, sino que el que Dios determinó para esa vida santa que usted va a vivir sobre la tierra. Apóstol, profeta, lo que sea. El Señor me enseñó eso. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene ahorita? Bueno, pagar los recibos, el arriendo de la iglesia, no tengo carro, entonces hay que pagar los pasajes, el colegio de la niña. Ya, Señor, esa será su provisión, porque yo suplo la necesidad. Pero si la necesidad llega a ser grande por causa del propósito de Dios en su vida, y que Dios le dijo que usted iba a tener una empresa, y que Dios le dijo que usted iba a hacer esto y lo otro, y usted empieza a caminar, pues cada vez que crezca su necesidad, pues Dios va a suplir esa necesidad. Si su necesidad es harta, pues usted va a ser harto. Por eso es que los ricos gastan más plata que los pobres, porque los ricos tienen más necesidad de tener más plata para poder cubrir lo que ellos tienen. Entonces crezcamos. ¿Por qué no crecemos? Porque no somos ambiciosos, no es ambición. Si Dios lo dijo, ¿por qué no hacerlo? No es ambición. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. A mí me cayó la boca una vez. Cuando yo inicié a trabajar, yo inicié con 700,000 pesos de sueldo hace mucho tiempo, como en el 2006. Y yo miraba ya a esos profesionales soldando. Y en esa época, imagínense que en esa época ellos se ganaban 6 millones de pesos. Yo decía, yo con 6 millones de pesos, no, esta gente yo no sé cómo no vives. Yo con 6 millones de pesos yo ahorro, me compro una casa, me compro un carro, monto negocios y todo, y por acá. Pero cuando me los empecé a ganar, yo vi que las necesidades eran mayores y ya el sueldo no me alcanzaba. ¿Por qué? Porque su vida empieza a cambiar. Usted ya no va a ser el mismo que va a predicar a 5 personas, sino que va a necesitar un estadio por causa de la unción que hay en usted, por la multitud que hay. Entonces usted ya no va a tener un líder que le va a enseñar, usted va a tener mucha gente que va a estar con usted. Entonces usted le va a colocar una demanda a la sabiduría de Dios en usted para poder llevar toda esa cantidad de gente. Pero si usted no la tiene, pues la sabiduría de Dios en usted va a ser poca la demanda que usted le va a dar. Por eso yo le digo a las personas, cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan cargados de fe para que haya una demanda de Dios sobre mi vida, para poder llenar la fe que ustedes están requiriendo llenar. Pero hay mucha gente que viene con yo ya me sabía esta palabra. Pero aquel que viene hambriento le está diciendo, Señor, usa ese hombre para que ese hombre me lance la palabra que yo esté necesitando.
Entonces colocan una demanda en el pastor. Por eso usted ve que esos pastores, cuando hacen esas cruzadas de milagros, ¿la gente a qué va? Pues a recibir su milagro. Entonces forzan a Dios a usar ese hombre para que vengan esos milagros. Entonces, ¿listo? Vamos a seguir. Entonces, no se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? ¿Por qué no se echan odres viejos? Porque se daña, ¿correcto? Aquí podemos ver las imágenes. Aquí podemos ver las imágenes, ¿correcto? Uy, gracias. Aquí podemos ver las imágenes. La semilla corrupta, para desaparecer, tenía que caer ¿qué? En tierra y morir. Jesús siempre usó las cosas naturales para que podamos tener entendimiento en ¿qué? Por eso la semilla. ¿Ahí se ve el frijol? No, se ve la planta nueva. ¿Pero qué tiene que pasar ahí para arriba? ¿Ahí se queda? No. La meta es que dé fruto. ¿Al cuánto? Al 30, al 60 o al 100%. Inclusive de los que llegan a tocar el éxito de Dios, unos van a dar más que otros. Porque unos van a dar el 30, otros van a dar el 60, otros van a ser más esforzados y van a dar el 100 por uno. ¿Correcto? Entonces la fe en nosotros tenemos que saberla llevar. ¿A dónde nosotros Dios nos quiere llevar para nosotros dar el 100%? Pero cuando nosotros no sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, nosotros no sabemos ni qué fruto podemos dar. Yo le estoy creyendo a Dios por un avivamiento. Él me lo mostró, el avivamiento. Me mostró el avivamiento en Villavicencio. Miré ríos de personas por las calles, llenas de sed buscando al Señor, y llenas las iglesias. Entonces yo dije, la iglesia mía no es de 20 personas. La iglesia mía, si hay 500,000 personas aquí en Villavicencio y yo voy a ser una de las puntas de lanza, por lo menos tendré una iglesia de 50,000 miembros. Por lo menos. Y yo dije, entonces este lugar me quedó pequeño, entonces no me va a servir cualquier casa, entonces yo tengo que ya ir buscando una bodega. Y de repente la bodega ya me va a quedar pequeña, entonces ya tengo que ir pensando en otras cosas. Entonces, ¿a dónde usted manda sus pensamientos? Al proyecto de Dios, que la semilla vino en su vida. ¿En dónde usted va a demandar de esta semilla? Usted va a colocar sus pensamientos en la salud, va a colocar sus pensamientos en el gozo, va a colocar sus pensamientos en la prosperidad, va a colocar sus pensamientos en todo lo que ella le puede dar a usted. Pero si usted no conoce lo que ella le puede dar ni el propósito que tiene, usted nunca va a salir de sus miserables pensamientos. Y esto no se trata de una ofrenda o de pactar, porque a la larga usted puede pactar, pero si no tiene fe, de nada le sirvió. De nada le sirvió. Y a veces Dios es misericordioso y les manda por ahí algo para que no se desanimen tanto, porque Él es fiel. Entonces sigamos. ¿Por qué el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir? Cualquier semilla tiene que morir para producir mucho fruto. Si Jesús no hubiera llevado nuestros pecados y no hubiera muerto por nosotros, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Nada. Nosotros somos el fruto de la obra de la cruz. Nosotros somos el fruto de su obra. Él llevó nuestros pecados, el fruto es que nosotros somos libres del pecado. Él llevó la condenación, el fruto en nosotros es que nosotros somos libres del pecado. Él llevó la maldición, el fruto en nosotros es que nosotros somos ¿qué? Bendecidos. ¿Tenemos que entender algo más? No, anclar esa verdad en nuestro corazón y nunca permitir que el diablo nos condene más. Nosotros ya no vamos para condenación, nosotros vamos para galardones. La condenación ya fue quitada una vez y para siempre. Él dice que fue una vez y para siempre quitada la condenación de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que ya no podemos ser condenados. Que sí es verdad que vamos a caer en error mientras que crecemos en el conocimiento de Dios, pero para eso la Biblia dice que la sangre de Cristo está presta para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Que Él está listo para ir al oportuno socorro en nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos es entender esa verdad en nosotros, de esta nueva naturaleza que está en nosotros. Él no condena a sus hijos, Él condenaba el pecado. Él ni siquiera condenó a Satanás, Él condenó el pecado que estaba en Satanás. Pero como Satanás no quiso soltar el pecado en toda su historia, ni hombres van a querer soltar el pecado, entonces ellos se van con todo y condenación. Con todo y su pecado se van para la condenación. El que no quiere soltar el pecado, pues se va con todo y condenación para donde está el pecado. Pero si nosotros soltamos el pecado, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a producir en nosotros ¿qué? Una libertad.
Porque lo que nos condena a nosotros y lo que nos ata a la maldición es el pecado. Pero si nosotros soltamos el pecado, ¿qué estamos soltando? Estamos soltando la maldición, estamos soltando la pobreza, estamos soltando la condenación, estamos soltando todo lo que daña nuestras vidas. Esto no es religión. Esto es una verdad absoluta en nosotros. Y en nosotros va a estar de acuerdo a lo que nosotros la comamos. Si nosotros comemos poquito de esa verdad, poquito vamos a tener. Pero si nosotros tenemos un hambre insaciable y una sed insaciable, pues esa sed insaciable va a hacer que nosotros crezcamos en esa verdad. Yo sé que quizás estas enseñanzas muchos no la hayan escuchado. Siempre escuchamos, es la parte de la bendición. Siempre escuchamos la consecuencia de lo que produce la naturaleza. Pero cuando no está la consecuencia, entonces nosotros nos creemos y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no vemos la consecuencia. Entonces ya que inmediatamente el pensamiento que nos está diciendo, estamos maldecidos, hay que cortar la maldición. Tráigame en un cuchillo y le cortamos la maldición. No, ya está cortada, ya está destruida. Necesitamos ahora pararnos en esa verdad. Amén. Ahora dice Juan 12. Al preparar a sus discípulos para su crucifixión y resurrección, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará ¿qué? Mucho fruto. Si usted muere a la carne, entonces usted va a llevar ¿qué? Mucho fruto de vida. Pero si usted no muere a la carne, usted va a quedar solo. Esto es tremendo, ¿cierto? Entonces, va a quedar solo, sin bendición, sin el fruto del Espíritu y sin nada de lo que Dios le quiera dar a usted, sin propósito. Entonces usted va a terminar sus días y le va a echar la culpa a su marido. Es que es mi marido porque no quiso convertirse, pero yo también quedé ahí. Le va a echar la culpa a los hijos porque los hijos no le ayudaron. O le va a echar la culpa a la vida porque la vida no le ofreció cosas mejores a usted. Pero yo le hago una pregunta. Ahí está el mundo afuera. Hay gente que ve el mundo como un fracaso, como todo. ¿Prosperan? No prosperan. Pero hay gente que ve el mismo mundo y lo ve como una oportunidad para prosperar. Y esa gente prospera. Aquí tenemos la verdad. Pero hay gente que ve esta verdad y la ve imposible para llegar a ella. ¿Correcto? Y no prosperan en esa verdad. Pero hay gente que ve esta verdad y la ve como una oportunidad para crecer y prosperar en Dios en este mundo. Porque Dios no solamente nos da gracia para con Él, Él también nos da gracia para con los hombres, para que nosotros prosperemos tanto arriba como aquí. Entonces no podemos decir: ay, si Dios está conmigo, aunque aguante hambre, aunque mi marido me deja, aunque solo me deje, con todo y eso el Señor me recogerá. Mentiras. Mentiras de toda mentira. El Señor no va a permitir que si usted está andando con Él, su matrimonio se acabe. El Señor no va a permitir que si usted andando con Él, no va a dejar que aguante hambre. Si usted está andando con Él, no va a permitir que sus hijos se pierdan. Si usted está andando con Él, no va a permitir que ninguna maldad del mundo lo toque a usted, porque Él lo va a guardar a usted. Son simplemente emociones humanas que el mundo ha metido en la iglesia. Y eso no tiene por qué ser así. Pero es que muchos pastores no me quieren. Entonces seguimos muy rápidamente porque ya vamos a acabar. El proceso de la muerte de la semilla. 1 Corintios 15, 36 y 37. Necio, lo que se siembra no se vivifica. ¿Qué sembramos? Nuestro cuerpo, nuestra carnalidad. Esto se siembra, ¡pra! Se entierra y muere. ¿Y qué va a pasar? Dice que no se siembra, no sé qué, no se recoge esto. ¿Qué? Nosotros no le damos vida a este cuerpo carnal en esta tierra. No le damos vida, nosotros hacemos que muera. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no muere antes, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, ¿va a salir ese cuerpo que nosotros hacemos morir en la carnalidad? No. ¿Qué va a salir? El fruto de vida que ahora está dentro de nosotros. Esto se quita. Entonces ya no vivo yo, sino es que Cristo que vive en mí por medio de la fe. Entonces viene el Señor y se viste de nosotros. Viene el Señor y pone su vestidura sobre nosotros. Viene la unción,
viene el poder de Dios, viene la vida sobrenatural de Dios, que hace que nosotros seamos mudados a otros hombres. Cuando la unción de Dios venía sobre hombres, esos hombres no volvían a ser iguales. Cuando la unción vino sobre David, él dejó de ser un criador de ovejas a ser el rey de Israel. Cuando vino la unción, espere, ¿qué hizo Sayan? ¿Me ve? Hola, hola. Ok. Cuando nosotros estemos en la eternidad, nosotros ya no vamos a necesitar fe. ¿Para qué fe si ya lo tenemos todo? Nosotros no vamos a necesitar promesas de que el Señor supla todas nuestras necesidades, porque allá no vamos a tener necesidad de nada. Eso lo necesitamos es para ahora. Y eso ahora es lo que necesitamos, que esto viva. Esa plenitud del cielo necesitamos que baje aquí a la tierra y llene nuestra vida natural. O sea, la vida espiritual que Dios nos dio no es solamente para manifestarlo en lo espiritual, no es solamente para echar fuera demonios, sino que también es para que una vida natural se vuelva sobrenatural. Por eso es la escuela. ¿Correcto? Entonces no es lo que nosotros sembramos. Nosotros morimos a los sentimientos, a las emociones, a esos pensamientos carnales que nos dice que, ay, mire que usted se enfermó, uy, mi esposo se murió hace 8 días de eso mismo. Mentira, nosotros morimos a esa clase de pensamientos. Nosotros estamos vivos para Dios, que Dios nos está hablando a nosotros que esa vida es posible en nosotros a través de la fe. ¿Podemos prosperar? Podemos prosperar. Podemos prosperar. Se dañó esta vaina. Pero un momentico, entonces, televisor, ¿qué me hicieron el control? Aquí está. Se están dando de cuenta que esto que le estoy enseñando no es por una obra que usted haga. Todo lo que el Señor nos dio es para que nosotros tengamos fe, y esa fe nos llevará a producir obras. Nosotros no vamos a hacer obras para obtener la fe. Nosotros primero obtenemos la fe para hacer obras. Nosotros no vamos a hacer cosas para que el mundo cambie. Nosotros primero cambiamos para que el mundo cambie. Jesús primero murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Él, mientras que hizo milagros, mientras que Él hizo todo lo que hizo en su vida natural como hombre terrenal, no produjo sino sanidades y milagros. Pero nadie fue salvo en ese momento. Nadie fue salvo. A toda la gente que Él le habló, a ninguno fue salvo. Él simplemente les estaba persuadiendo de lo que iba a venir. Pero cuando Él murió y resucitó y vino a los apóstoles, ahí fue donde ellos nacieron de nuevo y fueron salvos. Mientras que estuvieron con Jesús, no fueron salvos. Ellos seguían en sus delitos y pecados. Que Jesús les estaba hablando una verdad a ellos es diferente, pero ellos fueron salvos. Fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando Él resucitó de entre los muertos, Él tuvo toda la potestad para que ahora nosotros viniera la salvación. Y ahora ya tenemos la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Caminemos en esa salvación. Dejemos de estar peleando con nosotros mismos. Ay, ya me voy para el infierno porque pequé. Usted no se va para el infierno porque peca o deja de pecar. Usted se va para el infierno si tiene esta naturaleza.
Si tiene esta naturaleza, aunque usted haya sido un monje y se haya apartado del mundo social toda su vida, se va para el infierno. Pero si usted tiene esta naturaleza divina de Dios en usted, se va para el cielo, aunque haya pecado. Pero eso no le da derecho, porque usted no puede llegar a pisotear la sangre de Cristo, porque ahí es otro temita, que no podemos abusar de la gracia. Porque la gracia nos empodera para vivir en la santidad. En la gracia se nos imputó la obediencia. Y si se nos imputó la obediencia, nosotros ¿cómo debemos de ser? Obedientes por naturaleza. Es una esencia que nosotros... ¿O es que usted piensa para respirar? No, es algo natural. Usted respira porque el cuerpo tiene un conocimiento que tiene que respirar para mantener vivo. Pues así somos nosotros en el Espíritu. Nosotros no pensamos para ser obedientes. Nosotros somos obedientes por naturaleza. Nosotros no pensamos en la santidad para caminar en la santidad. Nosotros somos santos porque ahora tenemos una naturaleza santa dentro de nosotros. Nosotros no hacemos las cosas para ser bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos porque somos salvos. Y esa gracia y ese amor y ese agradecimiento para con Dios va a hacer que nosotros vivamos esa vida que nosotros queremos vivir. Entonces aquí podemos ver, nuestro cuerpo de pecado fue sepultado. ¿Fue sepultado el Señor? Fue sepultado. ¿Murió de verdad o de mentiras? Murió de verdad, ¿cierto que sí? ¿Y a qué murió? Al pecado. ¿Por qué qué? Porque Él iba llevando el pecado. La semilla que cayó a la tierra y murió, surgió la nueva vida de resurrección, un nuevo vestido espiritual para nuestra alma. Entonces nuestra alma ahora está vestida ¿de qué? De luz y vida. ¿Cuál es esa luz y vida? La nueva naturaleza que ahora Dios nos dio. Antes, ¿cómo estábamos vestidos? Como unos pordioseros, mendigos, desechables, nos quedaba pequeñitos. Aún en la vida natural se ve eso. ¿Se da cuenta? Usted mira un pordiosero y ¿usted qué piensa? Este man está más maldecido que un berraco, ¿cierto? Aguantando hambre por ahí, llevado de las balas. Pero usted mira a un hombre elegante, ¿cierto? ¿Usted qué piensa? Este hombre es próspero, ¿cierto? Bueno, aunque hay unos que son de mentiras, pero hay otros que son de verdad. Pero hay unos que son de verdad, ¿sí? Y estamos hablando de los verdaderos. Aquí en la iglesia cristiana también hay unos de mentiritas. Pero hay unos también que son de verdad. Porque no significa que porque hay billetes falsos no hay billetes buenos, ¿sí? Entonces, aún en la vida natural vemos reflejado eso. Cuando vemos un árbol que no da fruto, ¿usted qué piensa de ese árbol? No, ese árbol no sirve para nada. Aún en la vida cristiana, en lo natural, Dios nos muestra muchas cosas relacionadas a la vida espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a tener éxito en la vida? Cuando nosotros caminemos en esa victoria. ¿En cuál victoria? En la que el Señor nos dio. Entonces, nuestra alma ahora cubierta con un vestido espiritual y un nuevo esplendor de gloria. Entonces, aquí vamos a ver en este momentico, me quiero quedar un momentico, ahí me quedan unos minuticos. Regáleme un segundito. Entonces, tenemos que entender que esa semilla no puede quedar ahí, ¿cierto que sí? Eso fue un experimento, pero realmente eso es una analogía de nosotros mismos. Es una analogía de nosotros mismos. Si nosotros alimentamos este cuerpo, ¿qué resultados vamos a tener? Muerte y corrupción. Pero si nosotros alimentamos nuestra vida con estos pensamientos, ¿qué vamos a tener? Vida y bendición. ¿De qué depende nuestra bendición entonces? De vivir acá, en este pensamiento, en esta nueva naturaleza, en esta semilla que fue sembrada en nosotros. ¿Sí ve que no depende de las obras que nosotros hagamos? Depende de que esta verdad se establezca en nosotros. Cuando esta verdad se establece en nosotros, todo lo que nosotros lo vamos a hacer con victoria, y lo vamos a hacer con gloria, y lo vamos a hacer con gozo, y lo vamos a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque el estado que nosotros tenemos hace que nuestros sentimientos, nuestro ánimo, nuestro aspecto, todo en nosotros cambie. No es lo mismo usted decir que es que me tengo que aguantar a este man, a amarlo con gozo y caminar con él y mostrarlo, mire, vean, mostrarlo, ¿cierto que sí? A que usted le dé vergüenza muchas veces caminar con él. No es lo mismo, ¿verdad, hermanos? Que tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que pensar mucho en que esto tiene que venir a nosotros. Debemos identificarlo con la muerte de Jesús. Por la fe debemos de llevar una vida crucificada. ¿Cómo es una vida crucificada? Muerta al pecado.
¿A cuál pecado? Incredulidad, obras de la carne. Todo lo que se trata de esa vida tenemos que llevarla. Muerta y sepultada del viejo hombre, pero también en la semejanza del vivir en una nueva vida de resurrección, una nueva creación. Aquí por eso dice que aquí el que está en Cristo nueva criatura es, y todas las cosas viejas que pasaron. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero resulta y pasa que el creyente nace de nuevo y sigue viviendo las cosas viejas. Problemas, miseria, dolor, etcétera, 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 etcétera. Pastor, pero es que yo diezmo. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué pasa con el diezmo? No soy bendecido. No sea tontico, usted no va a ser bendecido porque usted del diezmo no lo dé. Usted va a ser bendecido porque ya la gloria de Dios está entre usted. Usted tiene que dar el diezmo por la gracia, el gozo de lo que ya tiene en usted. Y que eso lo tiene que llevar aún a ser más dadivoso. Yo lo he comprobado en mi vida. Eso es un secreto que el Señor a mí me enseñó y ese secreto fue el que hizo que cumpliera. Yo suplo todas sus necesidades. Y me lo ha dicho en los peores momentos. Una vez tenía 100,000 pesitos nomás. Y me dijo, regálelos todo. Yo, Señor, pero eso es para el mercado. Si es que no tengo nada. Dijo, regálelos a esta persona que necesita más que usted. Necesita más que yo. Entonces ese pastor está más miserable que yo entonces. Y sin embargo lo hice. Pero lo hice con un corazón inciertamente dañado. Y yo me quedé pensando. Y yo dije, no puede ser posible que esto esté en mi vida. Y me quedé meditando en esto, pero sin embargo el Señor habló dentro de mí y me dijo, yo soy fiel para con usted. Mira lo que voy a hacer. Recibí una llamada. Y un señor, un ganadero me llamó y me dijo, Adolfo, mire que se me murió una vaquita. Yo, acá, sí, ¿qué pasa? Yo, no, es que pues, me acordé de usted y le voy a mandar 2 arrobitas de carne. Yo, póngale claro que yo tenía 100,000 pesos para hacer el mercado. Con 100,000 pesos ahora usted no compró un carajo. Bueno, para que eso fue como unos 4 años atrás. Y me dijo, pero como yo sé que usted no solamente come carne, sino que a esto hay que meterle arrocito, hay que meterle frijolcito, hay que meterle verdurita y le voy a mandar 400,000 pesos para que se haga un mercadito. Y el Señor me habló y me dijo, esto no fue por lo que usted hizo, esto fue por la gracia y la fidelidad mía hacia usted. Y yo, oye, no. Jesús nos habló muchas veces acerca de no amar nuestra vida. No amar nuestra vida es amar nuestros pensamientos, esos pensamientos que estamos hablando, que llevamos hablando todo el día. Dice acerca de no amar nuestra vida. En Juan 12:25, el que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la ganará. Entonces, si nosotros morimos a este pensamiento, son los pensamientos del mundo. Esto es vivir en Dios, ¿correcto? Si nosotros morimos a estos pensamientos, entonces ganaremos la vida de Dios. Pero si nosotros no morimos a estos pensamientos, no ganaremos la vida de Dios. Tenemos que entender eso. Vamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Debemos de ser radicales, seguidores de Cristo. Así participaremos de la gloria de Cristo, de la gloria que Cristo ha recibido mediante la muerte. En Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Semilla, muere, sale una nueva vida. Si no muere, no pasa nada, se quedará sola. ¿Se quieren quedar solos sin las promesas de Dios? Sigan viviendo. Pero si queremos ganar la vida de Dios, tenemos que ahora. Entonces, vivir nuestra vida crucificada juntamente con Él. Gálatas, ahí he nombrado ese versículo varias veces. Gálatas 2:20. Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Ya fue crucificado o va a ser crucificado? Ya fue crucificado juntamente con Él, para que el pecado perdiera su ¿qué? Su poder en nuestra vida. O sea que el pecado va a perder el poder. ¿Qué trajo el pecado? Diga, muerte, maldición, enfermedad, pobreza, miseria y toda clase que daña al ser humano. Eso trajo el pecado. ¿Y qué va a pasar con el pecado? Perderá su ¿qué? Su poder en nuestra vida. Que este viejo hombre ya no tiene poder. ¿Tiene poder la enfermedad sobre nosotros? No. ¿Por qué? Porque el pecado perdió su poder. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado
o siendo esclavos de él. Entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado, nosotros ya tenemos la vida de Dios. Declaremos esto con nuestra boca, creémoslo con nuestro corazón. Y la conclusión de esta enseñanza, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos que destruir en Cristo Jesús la semilla de la vieja naturaleza para que la semilla de la nueva naturaleza, ¿qué? Viva y dé fruto. Y es un fruto que no cesa, todos los meses da un fruto diferente. O sea que todos los meses vamos a deleitarnos de un fruto diferente. Yo los tengo ahí, véalos, ahí los tengo. 12 frutos, vean, ahí los tengo. 1 cada mes. Ya este segundo mes declaré el segundo y les dije, bueno, esto es lo que nos va a pasar este mes. ¿Y es para uno solo o para todos? Para todos. ¿Cómo operar ese fruto? De acuerdo al propósito y el llamado que Dios colocó en cada uno. Su propósito tiene que dar el 100% de fruto. El propósito de cada uno tiene que dar al 100%, pero si usted no conoce su propósito, no sabe qué fruto va a dar. ¿Correcto? ¿Cuál fruto? Sí, el fruto del Espíritu es amor, paciencia, Pero ¿en dónde va a meter ese amor? ¿En el ministerio como profeta o como empresario? ¿Como evangelista o como maestro? ¿Como mamá? De acuerdo al propósito, así mismo viene la sabiduría de Dios sobre su vida. De acuerdo al proyecto de vida de Dios, así mismo viene la capacidad sobre su vida. Si usted no conoce el proyecto de Dios en su vida, usted no sabe qué capacidad tiene en su vida. Si usted no conoce las virtudes de Dios para con su vida, Dios le quiere dar unción a todo mundo, pero le va a decir a usted, ¿para qué quiere la unción? No, para sanar enfermos. ¿Dónde los va a ir a sanar? Donde vaya. ¿Con quién? Con la mujer que se me aparezca por delante. No. No, Señor. Dios en las cosas pequeñas pensó en nosotros. Pensó en una esposa idónea. Pensó en unos hijos idóneos para usted. En un ministerio donde usted podía sobrellevarlos sobre sus lomos. No anhele el ministerio de otro porque usted tiene el suyo. Usted no se va a realizar arremedando el ministerio de otro. Usted se va a realizar realizando el ministerio que Dios colocó para su vida. Porque usted está codificado para hacer ese ministerio. Y Dios quiere que usted se estrelle con ese destino. Y por eso cualquier camino a usted no le sirve. Hoy estoy en una escuela profética, mañana estoy en una escuela apostólica, después me quiero volver evangelista y después ya no quiero ser ni evangelista ni apóstol, voy a ser empresario porque entonces, no, Señor. Todo tiene un sentido en la vida. Aquí no teníamos sentido, aquí cualquier camino nos parecía bien. Por eso dice que es ancho el camino al infierno y grande para que todo el mundo pase por ahí. Pero aquí no, aquí tenemos un derecho. La vida de Dios, ¿en dónde la vamos a dirigir? ¿Hacia dónde la vamos a dirigir? ¿Hacia donde usted quiera o hacia donde Dios dijo que usted tenía que ir? Y ya para terminar, ¿por qué hablo esto? Yo en mis inicios, yo me creía Benny Hill al principio. Tenía visiones. Descubrí que mi esposa tenía interpretación de lenguas. Yo le dije, usted tiene. Le profeticé, interpretaba lenguas, echaba fuera demonios. Ya me creía Benny Hill. Eso es mejor dicho, la pastora que me decía, me tenía que llamar a mí para yo echar fuera los demonios. Y me estaba equivocando. Y un día estaba sentadito y me dijo, ¿y si te llamé a lavar baños toda la vida, usted qué va a hacer? Y me quedé yo pensando. Y no, pero yo predico. ¿Para dónde vas a coger si tu llamado es a lavar baños? Y no pasaron una semana después de que escuché esa vocecita. Y estaba predicando aquí el apóstol Fauci con su esposa. Y llegó un hombre borrachito allá, con una muletica, borrachito. Y se sentó, yo muy amablemente, sí, haciéndome el amable. Fue tan piadoso yo con los pensamientos tan corruptos que tenía. Y lo senté. Y me vine más adelante porque pues olía feito, alcohol y todo eso. Lo dejé ahí, siéntese ahí. Muchas gracias, mijo, se sentó ahí. Cuando a los 10 minuticos, ¡pah!, se cayó alguien.
Hijo de la pastora Yami, ¡ay, se cayó el señor de la muleta! Y yo me paré a recogerlo cuando, oh sorpresa, que tenía una media poposeada ese señor. Yo dije, eche para afuera, eche para allá. Eche para afuera, eche para afuera. Y la pastora que me decía, no, Adolfo, súbalo al segundo piso, allá hay un baño, quítele la ropa, báñelo, ore por él, bendígalo y despáchelo. Yo me acordé de la palabra que el Señor me ha dicho. Dije, bueno, Señor, está bien. Y ese señor yo lo estaba bañando y me estaba echando la huela a ese señor. Y yo lo bañaba y él me maldecía. Y me tocó bajarle la ropa, meterla a la hora, los calzoncillos poposeados y todo eso. Entonces ahí comprendí que realmente a veces Dios hace cosas para que uno entienda realmente a qué fuimos llamados. Él me estaba probando ahí en cierta manera, estaba haciéndome reflexionar porque yo ya me creía algo que no era. ¿Sí? Y por eso Dios a veces tiene que hacer cosas con nosotros, para que nosotros entendamos, nuestra vida en Dios tiene un propósito divino. Y ese propósito divino nosotros lo tenemos que conocer a través del conocimiento que Él nos da y la dirección que Él nos da en lo espiritual y en lo natural para nosotros avanzar. Si nosotros no conocemos ni lo uno ni lo otro, errantes somos sobre esta tierra. Amén. Vamos a orar 10 minuticos. Entonces la conclusión. Yo quiero ponerla en la conclusión y vamos a orar. Esta enseñanza demostró claramente que por la obra de Jesús, sí podemos ahora tener ¿qué? Una sola simiente y una sola naturaleza divina. La corrupta fue ¿qué? Quitada para ser renacida de la simiente incorruptible y llevar su naturaleza divina. ¿Tenemos la naturaleza de pecado? No la tenemos. ¿Vivimos en maldición? No vivimos en maldición. Pero ¿por qué muchas veces la vida se ve que hay maldición en nosotros? O se ve que hay ciertas cosas que no son coherentes con la vida de Dios, como la escasez, la enfermedad, todas esas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestros pensamientos empezamos a sembrar incredulidad en nosotros. Entonces cuando viene la enfermedad, entonces nosotros permitimos que nuestra alma se aflija a tal punto que se haga víctima de esa enfermedad. Y por eso la enfermedad nos coge y nos arruma. Y viene el hermanito, ay sí, pobrecito el hermanito, ay sí, míreme, estoy muerto en vida, ya no valgo nada. Nos hacemos víctimas y esclavos de una circunstancia y de una situación. Cuando nos tenemos que hablar, nos tenemos que levantar a decir, no, pero si el Señor ya llevó eso, ahora necesito creer y empezar a orar de tal manera que ese pensamiento produzca en nuestros sentimientos y nuestras emociones una sensación de victoria que destruye aún la enfermedad. Y eso aún en lo natural se ve como el sentimiento placebo. Que los estudiosos han estudiado, que han comprobado que por un pensamiento usted le da una pasta a una persona que no sirve para nada y que le dice que es para el dolor de cabeza y la persona se la toma y se sana. Y si aún esos pensamientos que no están bajo una verdad tienen poder, ¿cuánto más los pensamientos de Dios no van a tener poder en nuestra vida? Entonces nosotros labramos nuestro destino según la verdad que habita en nosotros. Si la verdad que habita en nosotros es engañosa, nuestro destino no va a tener propósito. Pero si el destino de nosotros está basado en una verdad absoluta y que esa verdad genera un poder, entonces nuestro destino va a estar seguro en Dios. Y por eso necesitamos de ser radicales. Pueda que nosotros no logremos todo de un día para otro, pero algo sí sabemos, que vamos de gloria en gloria, que vamos progresando en la verdad de Dios, que vamos creciendo, que vamos siendo transformados, que vamos siendo transfigurados a la verdad de Dios, hasta que todo el mundo diga y los demonios digan, ciertamente Dios está con este hombre. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús
que tú llenes los pensamientos del corazón de estas personas, Señor. Hay verdades profundas, Señor, que quizás nos faltan por aprender. Hay tesoros escondidos que quizás, Señor, faltan por ser sacados en nuestra vida, Señor. Pero algo entendemos, Señor, que esta vida que tú nos enseñaste hoy, donde nos dice que ya no tenemos la naturaleza del pecado, que ya no tenemos esa vida corrompida, que ya no tenemos esa vida de maldición, Señor. Entonces ahora nosotros podemos tener esa vida de bendición. Ahora nosotros podemos tener esa vida de resurrección. Ahora nosotros podemos caminar en esa simiente incorruptible, una simiente incorruptible que no se corrompe. Por eso la enfermedad no puede corromper nuestras vidas, por eso la miseria no puede corromper nuestras vidas, por eso la muerte no puede corromper nuestras vidas, porque una vez y para siempre fuimos sacados del lobo cenagoso. Una vez y para siempre fuimos trasladados del lugar de muerte al lugar de vida. Una vez y para siempre fue quitada la semilla de pecado, una semilla corrupta, una semilla que traía maldición, una semilla que traía toda clase de inmundicia sobre nuestra vida. Padre, ayúdanos en esta verdad. Ayúdanos en esta verdad, Señor. Ayúdanos en esta verdad. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Yo te pido, Señor, que mis hermanos no conozcan solamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que lo desechen, pero que conozcan la vida de Dios y hagan de ella una experiencia en sus vidas. Padre, aquí estamos. Entendemos que el Espíritu de verdad está en nosotros. El Espíritu de vida nos llena a nosotros. Señor, yo te pido hoy que toda alma que esté en sensación de muerte, que esté en sensación, Señor, de derrota, toda alma que no vea un destino en Él, que no vea futuro sino lamentos y miserias y desgracias, Padre, yo te pido, Señor, que tú les muestres a ellos que no es así, que ya hemos creído en Jesús. Y creer en Jesús es creer en su verdad. Y que esa verdad nos está hablando a nosotros, que ya fuimos libres de la maldición, que ya fuimos libres de la enfermedad, que fuimos libres de todo lo que ocasionaba que nuestra alma se sintiera miserable. Ahora tenemos sentimientos de victoria. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, gloria a Dios, pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre del Santo Hijo de Dios, que nos llenes. Llénanos de esta verdad. Que nuestra alma y nuestros sentimientos sientan la verdad de Dios. Que no sea un simple conocimiento pasando delante de nuestros ojos. Que no sea un simple conocimiento llenando nuestra mente, sino que sea un conocimiento que llene todo nuestro ser y alumbre nuestro camino, que nos muestre, sea tan grande la luz que veamos la meta de nuestros días, donde llegaremos, Señor, a un conocimiento. Si es verdad, Señor, que un conocimiento es grande, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal estaba ahí y era inofensivo para ellos, no era una amenaza. Pero ellos lo comieron y ahí se hizo vida en ellos. Pues así hoy con mis hermanos, Señor, ellos han conocido una verdad y esa verdad es inofensiva, Señor, o no va a producir efecto si en ellos no se consuma y se hace carne. Yo te pido, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toda alma enferma ahora es libre de la enfermedad, de la angustia, del desespero, de la agonía, de la inundación del mundo, Señor. Ahora
sale de ahí. Ahora sale de ahí. Ahora es sacada del pozo de la desesperación y es puesta a lo alto, al monte de Sión, donde la luz y la vida resplandecen, donde la esperanza y la bendición lo llena. Señor, pero toda mente, Señor, que ha sido llena por voces extrañas a tu Espíritu de Dios, ahora es libre en el nombre de Jesús. Libre. No podemos meter los pensamientos de Dios en una mente corrupta, en una mente, Señor, llena de incredulidad. Ahora arrancamos esos pensamientos de incredulidad. Ahora destruimos esos pensamientos de incredulidad. Ahora en el nombre de Jesús, ahora se ara la tierra del corazón de ellos. Ahora se ara la tierra. Ahora empieza a ser arrancado toda semilla maldita, toda semilla de incredulidad, toda semilla de dolor, toda semilla de frustración, toda semilla de incredulidad. La arrancamos en el nombre de Jesús. Ahora es libre en el nombre de Jesús. Ahora sacamos esa semilla. Ahora es libre. Ahora le ordenamos a todo espíritu sembrador de maldad. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de las vidas de mis hermanos. No tienen poder, Padre, pero no solamente eso. Ahora sembramos semillas de esperanza, de vida, de resurrección, Señor. Donde nos dice, Señor, que iremos de gloria en gloria. La empresa crecerá. Nuestros hijos crecerán. Nuestras finanzas crecerán. La sanidad de nuestros cuerpos crecerá y avanzará a través de cada órgano, a través de cada célula de nuestros cuerpos. Toda enfermedad que ha estado avanzando en los cuerpos, todo cáncer que ha estado avanzando en los cuerpos, toda enfermedad, toda azúcar en la sangre que ha estado avanzando en los cuerpos, ahora se destruye en el nombre de Jesús. Pero ahora crece la sanidad en las células, crece la sanidad en los cuerpos, en el páncreas, en el corazón, en los intestinos, Señor, en los pulmones. Ahora crece la sanidad, crece, empieza a invadir cada parte de nuestro cuerpo la sanidad, y toda maldición generacional está siendo rota, porque nuestro ADN empieza a ser llenado por el ADN de Cristo, el ADN divino de Dios, que nos dice que somos libres de la maldición, que las cadenas generacionales fueron rotas, que las cadenas de maldición fueron rotas, que las cadenas de maldición no nos alcanzarán, porque han sido rotas en nuestras vidas. Y ahora empieza a crecer en nuestra vida natural el árbol de vida. El árbol de vida, Señor, empieza a crecer en nuestras vidas. Empieza a crecer en nuestro ámbito natural. Empieza a crecer en nuestro ámbito de nuestro diario vivir. Empieza a crecer, Señor, la gloria tuya, que empieza destruyendo, Señor, primero, pero que después sigue sembrando. Primero arrancamos y destruimos, y después sembramos y levantamos, Señor. Sembramos y rociamos, Señor. Y tú harás que la semilla produzca mucho fruto en todas nuestras áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro camino será alumbrado por esa misma esperanza. Nuestro camino será alumbrado con esa misma gloria, la misma gloria que está dentro de nosotros, que alumbra a través de nosotros, alumbrará nuestro camino, y miraremos la meta, la cual nunca dejaremos de ver. La semilla ha nacido ya en nosotros. Ahora nosotros hacemos que ella crezca con el rocío de la palabra, con el cuidado del Espíritu. Con la vigilancia de las saetas. Muros y contramuros se hacen alrededor de este árbol de vida. Querubines vienen protectores alrededor del árbol de vida para guardarlo del maligno. Así somos nosotros. Y entonces nuestros hijos comerán de ese fruto que nosotros damos.
Y entonces nuestras empresas serán alimentadas del fruto de vida y prosperarán. Entonces nuestros ministerios se alimentarán del fruto de vida y entonces prosperarán y serán vivos en ti, Señor. Gracias. Bendecimos las personas, Señor, y que el poder del Espíritu los vista para irradiar la luz de Cristo a todas las naciones de la tierra, Señor. Porque nuestra vestidura nunca se manchará y nunca se arrugará, sino que siempre resplandecerá tu gloria, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.